Jueves 17 de abril, Jueves Santo en el calendario litúrgico de la Semana Mayor, en esta Semana Santa 2025, una Semana Santa marcada por el dolor y la tragedia de toda una sociedad, pero un dolor que nos convoca, un día como hoy, a ser más firmes en nuestra fe. Hoy estaremos con una programación especial, transmitiéndole a todos ustedes pues las reflexiones de los sacerdotes y obispos que estarán pues caminando, transitando por el día de hoy en la espera de que sirvan como elementos de lo que tiene que ser un jueves como el día de hoy, una jornada de reflexión, no solo en tipo individual, sino también para toda la sociedad dominicana, porque reflexionar desde el punto de vista de la individualidad, pero desde el punto de vista de los misterios de nuestra fe y de cómo nuestro Señor Jesucristo, Dios y Salvador, un día como hoy comenzó su martirio, que terminó con la muerte y luego con su resurrección gloriosa, es un motivo de reflexión y, ¿por qué no decirlo también?, de alegría. Buenos días, Yanesi, Catherine, Nelson. Buenos días, amigos que nos sintonizan y nos escuchan aquí en Despierta con CDN. Muy buenos días, Federico, Nelson, Catherine. Buenos días a todos ustedes en este Jueves Santo. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, de tener esta también oportunidad de iniciar la jornada de este Jueves Santo junto a ustedes que nos sintonizan desde los lugares de retiro que en la agenda de la fe católica se contempla para un día como hoy. Un día como hoy hay tres momentos esenciales para la reflexión. Es la institución de la última cena, que se traduce como la Eucaristía. Ahí pasaron muchísimas cosas, entre las que Jesús, de la cena con los 12 apóstoles, por ejemplo, surge la traición. Él sabía que entre los 12 estaba el que lo iba a traicionar. Previo a esto también estuvo el lavatorio de los pies a los discípulos, señal de humildad, de que a pesar de la grandeza de ser el Hijo de Dios, a hombres tan sencillos y humildes, Él se humilló para dejarle esta enseñanza al mundo. Y luego está el retiro a la oración al monte de Getsemaní. Los textos bíblicos relatan el sufrimiento de Jesús en esa etapa de oración, donde Él le dijo a quienes lo acompañaron, quédense aquí, y fue a orar, y cuando volvió los encontró dormidos y los despertó y ellos se volvieron a dormir. Pero Jesús estaba en ese sufrimiento, en esa agonía, que en su parte humana sabía lo que le esperaba. Son todas estas reflexiones las que tenemos que vivir hoy, previo a la muerte de Jesús, y luego ese milagro de fe en su resurrección, y saber que podemos resucitar cada día como Él lo hizo en nuestra vida cotidiana, en esas cosas que tenemos engavetadas, en esos valores cristianos que hemos dejado de lado, la parte espiritual, para vivir quizás la parte material. Vamos a empezar a resucitar ahí. Así que vamos a reflexionar, a seguir reflexionando en esta Semana Santa. Buenos días. Bueno, saludos a Federico, a Yanesi, a Nelson, a toda la audiencia de Despierta con CDN. Una Semana Santa particularmente triste para la República Dominicana. Si bien es cierto que es un momento de recogimiento de manera habitual, esta Semana Santa en el país tiene, por supuesto, el luto, el duelo como acompañante. Hoy es un día en el que también se conmemora la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Los invitamos a ver la entrevista que vamos a tener un poquitico más adelante con Monseñor José Amable Durán, arzobispo, en este caso, obispo auxiliar de Santo Domingo. Interesantes reflexiones las que vamos a sostener con él, porque bueno, la Iglesia Católica además este año ha estado entre los titulares. Tenemos un Papa Francisco que todavía está recuperándose de una difícil situación de salud. Eso ha invitado a los feligreses a orar con devoción. También acá en el país el mensaje para todos los que queremos acompañar el duelo y a los que tenemos algún tipo de duelo y luto por la partida
abrupta y sin sentido aún de nuestros familiares producto de esta terrible tragedia del jet set. Y bueno, nuestros equipos reporteriles también que hacen lo que corresponde, ¿no? Que es cubrir el territorio nacional para narrar en primera persona cómo están trabajando los equipos de emergencia y rescate, con los que de entrada hay que solidarizarse porque han trabajado sobreexigidos producto del reciente incidente que se produjo acá en la capital. Así que nada, Nelson, buen día para toda la audiencia y un mensaje para que recordemos a Jesucristo y a su grandísima humildad. Buenos días. Solo dos cosas. Hoy se inicia la primera fase del tradicional operativo del COE. Sí. Eso ha generado muchas opiniones de que si la gente debe coger carretera, de si la gente debe refugiarse en el núcleo familiar, de que si hay que dedicar la jornada a la reflexión, al recogimiento, el fruto del duelo que vive toda la sociedad dominicana. Particularmente creo que la gente debe acoger la celebración cristiana de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su manera. No creo prudente limitar el derecho a nadie que se vaya a quedar en su casa o que deba ir a alguna playa, río o montaña. Eso va a depender de la voluntad personal y particular de cada quien. Lo otro es, ya Catherine mencionaba a Monseñor Tineo, que lo vamos a tener aquí, reflexionar y acompañar en su duelo, en su dolor, a los familiares directos de la víctima. Hay que creer, dice Monseñor, hay que celebrar la vida. Yo sé que la pérdida es irreparable, pero yo creo que se pueden encontrar conformidad, se puede encontrar conformidad si nosotros creemos que esos seres queridos están en un mejor lugar. Yo no me caracterizo por mi creencia, aunque sí soy un católico que lo practico, pero recuerdo a propósito de la fe y de creer, que nos habla y nos hablará más adelante Monseñor, hay una canción que para esta fecha yo siempre la reivindico, que a pesar de que es una canción dedicada al amor, dice que en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios, se siente su presencia. Yo creo en eso y creo que hoy nuestro Señor está presente cuando inicia precisamente su pasión, Ninguno de los que se fueron en Yexé van a resucitar como el Señor, pero yo sé que en la fe, en el convencimiento y la buena voluntad de todos sus deudos, van a estar presentes como si estuvieran vivos. Bueno, creo que ya debemos irnos con nuestro compañero Jim Suriel, si con producción nos confirma también, porque hay que revisar qué pasa con el clima, sobre todo en estos días de asueto de Semana Santa. Jim. Muchísimas gracias, muy buenos días. Las precipitaciones van a continuar en República Dominicana, tanto en intensidad como en frecuencia, y esto se ha debido principalmente a los efectos de esta vaguada que en las últimas 24 horas ha transitado desde el Mar Caribe hasta el norte de nuestro país. Permanecen esos núcleos nubosos en aguas del Océano Atlántico y ya para hoy la vaguada se moverá hacia el norte de Puerto Rico. Sin embargo, seguiremos bajo ese campo nuboso y por lo tanto a partir del mediodía, sobre todo, incrementará el potencial de las lluvias. Esta tarde y esta noche no se descartan algunas inundaciones repentinas, sobre todo hacia el norte, noreste y parte de la cordillera central. Recordemos que desde la semana pasada han estado ocurriendo lluvias en gran parte del país, pero sobre todo hacia la región del Cibao y por lo tanto el suelo está saturado de agua en algunas provincias. Para hoy tendremos esta producción lluviosa, especialmente esta tarde y esta noche, pero también mañana vamos a continuar con más precipitaciones. Esto se debe a que se acerca el Frente Frío número 40 y desde él mañana se acercará una nueva vaguada que incidirá directamente el sábado en nuestro país. El Frente Frío vendrá acompañado de una masa de aire polar más fría
que se moverá al norte de la región del Caribe. De hecho, desde anoche ha empezado a descender las temperaturas y también desde esta noche tendremos la entrada de esta masa de aire más fresco hasta el territorio nacional. Durante el fin de semana, las temperaturas estarán más frías, sobre todo hacia la región del Cibao y hacia la cordillera central en el periodo nocturno, entre las 7 de la noche hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Y esta masa de aire frío fuera de temporada se quedará con nosotros hasta el miércoles de la próxima semana. Así que vamos a estar muy atentos porque permanecen estos aguaceros en nuestro país. Y vamos a ver la imagen del modelo de pronóstico para así ver dónde estarían desarrollándose las mayores precipitaciones. Esta tarde y esta noche, el potencial de lluvias más fuertes estará localizado hacia el noreste y hacia la región norte. También el potencial de algunas inundaciones estará presente, sobre todo al final de la tarde y durante la noche en esa misma región. Gran parte del territorio dominicano con esta producción de lluvias entre moderadas y fuertes. Y vemos cómo ya estará entrando esa ráfaga de aire más frío desde el Atlántico esta noche al territorio nacional. Vamos a ver para mañana porque tendremos todavía la continuación de los efectos de la vaguada. Habrá abundante nubosidad y humedad llegando desde el Atlántico hasta el territorio dominicano. Y mientras tanto, en el periodo nocturno, las temperaturas van a estar muy frescas en casi todo el territorio nacional. Mañana en la tarde y en la noche no se descartan algunos aguaceros fuertes hacia la región del Cibao. Vamos a ver para el sábado, porque así también después del mediodía, en el transcurso de la tarde y de la noche, podrían desarrollarse algunos aguaceros fuertes. Esto por la cercanía de una nueva vaguada que también estará incidiendo en República Dominicana. Mucha atención sobre todo hacia el este, hacia el sureste y hacia el sur, incluyendo el noreste y algunas comunidades de la región norte, así también hacia la cordillera central, porque las precipitaciones estarán dominando el panorama meteorológico dominicano. Y vamos a ver para el domingo, porque así muchas personas ya estarán de regreso a sus destinos. Y por supuesto que también los efectos de la vaguada permanecerán en gran parte de República Dominicana. Desde las horas de la mañana, también durante el mediodía y durante la tarde, podrían ocurrir más precipitaciones entre moderadas y fuertes, sobre todo hacia la región del Cibao, hacia la zona montañosa y hacia la región sur. Este ha sido un pronóstico especial. Regreso con ustedes. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros en este Jueves Santo, jueves de Semana Santa. Hoy tenemos también que hablar de, bueno, lo que nos motiva, lo que nos convoca a que sean días de celebración y reflexión, ¿cierto, Federico? Tenemos noticias, ¿cierto? Sí, los creyentes católicos, ven los creyentes, la pregunta sería que tendríamos que hacernos un día como hoy, es si ven los creyentes católicos a la Semana Santa con el mismo sentido religioso de tiempos atrás o si ha cambiado con los años. Veamos qué opina la feligresía. Sí. Bueno, mantenerla. Católicos catalogan de triste esta Semana Mayor, luego de lo ocurrido en la discoteca Jet Set, donde fallecieron más de un centenar de personas. Los feligreses comparan los presentes días de asueto con otros años pasados y concuerdan que en los demás las actividades colectivas eran regulares desde el Domingo de Ramos. Manifiestan que desde temprana edad se sentía un ambiente de felicidad, júbilo y emoción por la resurrección de Jesús luego de unos días de reflexión, pero aseguran que luego de lo ocurrido en la discoteca Jet Set no se siente el mismo movimiento.
Temen que se produzcan situaciones lamentables por imprudencias innecesarias. Y por ello invitan a la población a quedarse en casa reflexionando. Ambarnina, CDN. Ahí está lo que la gente piensa en torno a si la Semana Santa que se está viviendo en esta época se corresponde a Semana Santa de años anteriores y la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, que por cierto, una constante de Nietzsche, realmente ha sido transversal en la historia de la humanidad. Definitivamente que cada Semana Santa se vive de conformidad con el nivel de religiosidad de una sociedad o el nivel de espiritualidad de los individuos que la componen, que no es lo mismo. Y en ese sentido, las sociedades evolucionan y por lo tanto la forma de expresar la espiritualidad, ya sea a título individual o a título religioso, tiene diferentes manifestaciones. Esto de irse a la playa los fines de semana, en este periodo y hacer fiesta y todo esto viene de hace mucho tiempo también. Es una pendiente suave. El verdadero desafío para los creyentes es cómo poder, en esa realidad cotidiana que se nos impone, cómo poder vivir la espiritualidad realmente. Sí, en esta parte del programa me quedo con lo que decía esta semana en la entrevista Monseñor Castro Marte, de la necesidad de volver a Dios. Él lo decía quizás de manera más cruda y decía, el pueblo se ha alejado de Dios, nos hemos alejado de Dios. Quizás no necesariamente sea eso, porque me pregunto, uno va a misa los domingos, y las iglesias están llenas de gente. Pero Monseñor Castro Marte, mejor conocedor de la realidad, de cómo la gente profesa su fe, de la cantidad de gente que realmente se identifica y que lleva la religión de manera religiosa, valga la redundancia, hablaba de que eso apenas es un 15, 20%. Pero quizás el cambio de época con el impacto de la tecnología y la forma en que la gente vive su fe, lo que habría quizás aprender a adaptarse, a interpretar los nuevos tiempos, pero alejarse de Dios no es una opción. Hay cosas que son invariables, que incluso que la tecnología cambie, que los contextos cambien, pero el amor es el mismo siempre. El amor no tiene que cambiar. Entonces, quizás ahora, así como tenemos más posibilidades de exponer nuestras ideas cristianas, usted va y encuentra misas en transmisión en tiempo real, también la gente que no sigue la religión tiene la oportunidad de transmitir esas cosas mundanas que desde mi perspectiva son basura en tiempo real. Y eso es lo que tenemos que entender. La traición se vivió con Jesús y se vive hoy día. Ahí estaba Judas. Los Judas siguen por todas partes. Y los Pilatos que se lavan la mano, que en esta semana lo hemos tratado aquí, estuvieron en ese tiempo y siguen hoy. Entonces, profesar la fe, fortalecer la fe, siempre será la mejor opción. Y los contextos definen cómo se hace.
Quisiera agregar aquí, a propósito de que esta es una Semana Santa de un dolor particular para el pueblo dominicano por la tragedia del jet set. Yo sé que para los familiares de las víctimas mortales, a quienes perdieron hasta 5 miembros de su familia, no puede existir un consejo de conformidad, porque se entiende hasta el reclamo de por qué pasan estas cosas. Pero en este momento vamos a trasladarnos al momento de la pasión de Cristo, de cómo María vio a su hijo sufrir en la cruz, humillado, porque lo humillaron, calumniado, con una corona de espinas para burlarse de él, porque no fue solamente el dolor carnal de lo que sufrió, es que además fue humillado, lastimado, le escupieron en la cara. Que la experiencia que vivió María con su hijo sirva para entender que hay que vivir en la fe y que por más difícil que sean las situaciones que nos toquen vivir, siempre en Dios y en la fe cristiana hay una respuesta, y es esa esperanza en la resurrección. Bueno, independientemente de las distintas opiniones que ustedes pueden ver ahí, pero incluso la conclusión es que este es un pueblo creyente. Hay varias denominaciones religiosas que conviven entre sí, pero en la práctica este es un pueblo muy creyente. Existe incluso hasta la religiosidad popular para más allá. Pero la mejor muestra, y solamente quiero significar eso, es que en todas las mediciones que se hacen, la Iglesia Católica, la católica específicamente, se presenta como una de las que inspira más confianza en los dominicanos. Otra encuesta, no recuerdo el nombre, yo sé que la emitió hace unos meses el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a una pregunta de si usted votaría por un candidato que no crea en Dios. El 85% de los encuestados dijo que no votaría por un candidato que no crea en Dios. Pongo ejemplo, tal vez alado por los moños, de manera arbitraria, pero sí para significar que este es un pueblo profundamente religioso, un pueblo creyente. A propósito de esta pregunta, de si han cambiado o no los tiempos. Obvio que han cambiado, ya ustedes lo han tratado, estos son tiempos distintos, pero se mantiene la esencia de la fe cristiana en la mayoría, la inmensa mayoría de los dominicanos. Bueno, y precisamente en esta jornada hay que hablar también de un poco de contexto de lo que ocurre en la región, desde la teatralidad mexicana hasta la expresividad también de Venezuela, pasando por el colorido de las fiestas en Colombia. El Viernes Santo, ya hablando de la jornada que continúa, es una de las fechas más señaladas en el calendario católico, y en Latinoamérica son pocos los que se quieren perder esas procesiones. Cada país le pone su sello propio al ritual, también acá en República Dominicana, pero vamos a ver también cómo los latinoamericanos celebran esta época, conmemoran esta tradición. Pocos se quedan en casa el Viernes Santo, al menos en América Latina. Hacerlo implicaría perderse las procesiones. Cada país le pone su propio sello al ritual. El plato fuerte es la representación del Vía Crucis. En La Habana, Cuba, 14 esquinas sirven de escenario a cada una de sus estaciones. Sabemos también que el camino del Calvario no se encuentra solo en Jerusalén. Hay muchas vías crucis en cualquier parte del mundo. Jesús los recorre todos. En México, la tradición tiene una carga más teatral. El centenar de actores y músicos que participan en el Vía Crucis de Iztapalapa, en la capital azteca, se preparan durante todo el año. En Venezuela, para escenificar la pasión de Cristo, no se escatima en el uso del látigo ni de la sangre falsa.
Estas imágenes son de Petare, al este de Caracas, una de las mayores favelas latinoamericanas. Sí, me llama la atención la fe de la gente, cómo a pesar del sufrimiento diario, de los esfuerzos que hacemos por buscar el agua, los alimentos, el transporte, por todas las cosas, cómo la gente se identifica con este dolor, ¿no? Con este sufrimiento. En Haití el tono es más político. Los fieles van de blanco e imploran el cese de la violencia. Particularmente vistosa es la procesión de la Dolorosa en Tañarandí, Paraguay. Allí los candiles hechos con un fruto llamado apepú iluminan el camino. Nicaragua también tiene una tradición única en el mundo, la procesión de los encadenados, que tiene a Judas como protagonista. Sí se recuerda la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y el castigo que debió recibir Judas, porque en realidad Judas nadie le pegó, ni nadie lo arrastró. Judas se ahorcó por lo que hizo. Aquí sale un Judas muy particular. Un Judas que lo arrastran, un Judas que después lo cuelgan con una cadena y después vuelve a andar ahí. Ya sea con Jesús, con Judas o con la Dolorosa como figura central, las tradiciones de Semana Santa tienen un sabor muy especial en este 2022, y es que han vuelto a ser multitudinarias, tras 2 años de pausa forzada por la pandemia. Bueno, ya vieron ustedes ahí algunas manifestaciones de fe durante esta Semana Santa. En República Dominicana no será diferente. El Viernes Santo también es la fecha en la que se conmemora la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay también procesiones. Me recuerda Federico que la de la zona colonial es particularmente interesante desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva de lo que significa el movimiento de fe. Y hay quienes se van a quedar acá en la capital. Mucha gente estará con esta idea de mantenerse cerca de casa. Entiendo yo que más que porque el gobierno disponga de algún tipo de suspensión de actividades, es porque no hay ganas. Uno lo siente, las marcas en sí mismas tampoco quieren estar organizando muchos actos, muchos eventos. Hay recogimiento. Entonces, bueno, es un recogimiento forzado, evidentemente, por una situación muy dolorosa que tuvimos la semana pasada, pero esta podría ser una forma de acompañarse en familia y en comunidad al origen y el real centro de esta tradición católica. Miren, el Papa, cuando estaba en su momento crítico, hospitalizado, se decía si el Papa iba a estar en las celebraciones de Semana Santa, incluso en vida, y se activó lo que ellos llamaban un plan B. Dice la propia Iglesia que milagrosamente, no solamente que el Papa está en vida, sino que ha dado señales en estos días y ha hecho apariciones en público, e incluso imploró por las víctimas en República Dominicana. Le llevó el consuelo a sus familiares y pidió que Dios acoja en su seno a los fallecidos. De todas maneras, la salud del Papa es uno de los temas de esta Semana Santa. Presenta mejoría, eso es lo que afirma el Vaticano, aunque se ha cuidado en aclarar que la situación del sumo pontífice es delicada, genera preocupación entre los fieles, que se pregunta quién sería su sucesor, incluso en caso de su fallecimiento. Eso se estuvo barajando en esos días. Pero la pregunta es, ¿cómo se prepara la Iglesia frente a una eventual sucesión del Papa Francisco? Veamos. El Papa Francisco, convaleciente tras una grave neumonía bilateral, apareció el domingo por sorpresa en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde saludó a los fieles y religiosos. El pontífice argentino de 88 años apareció sentado en su silla de ruedas con un aspecto bastante saludable, sin cánulas nasales para el oxígeno. Durante su breve aparición, dio la vuelta a la plaza y estrechó las manos de los fieles. También repartió dulces a los niños antes de
desear desde el altar situado frente a la Basílica de San Pedro un feliz Domingo de Ramos. Feliz Domingo de Ramos. Feliz Semana Santa. El Papa ha realizado una serie de apariciones sorpresa en los últimos días, sin que estos actos figuren en su programa oficial. En su oración dominical del Ángelus, transmitida el domingo por el Vaticano, el Papa agradeció a los fieles por sus oraciones y pidió la paz en el mundo, con un pensamiento especial para las víctimas del derrumbe de una discoteca en Santo Domingo. El pontífice no había celebrado esta oración desde el pasado 9 de febrero debido a sus problemas de salud y a su hospitalización. Bueno, ahí ven ustedes parte de lo que ha vivido la Iglesia Católica en estos días, preparada o no para una eventual sucesión del Papa Francisco, que no deja de sorprender. Estaba revisando, compañeros, que el Papa Francisco modificó una de las tradiciones más antiguas de la Iglesia Católica, que tiene algo que ver con las ofrendas, que es que si el padre en cuestión, esa parroquia se va a quedar con alguna de las ofrendas, sea con una, no con una pila, que lo distribuya, que distribuya las ofrendas que se les dan. O sea que el Papa, aún en momentos de dificultad, todavía tiene fuerza y filo para cambiar las cosas en la institución. Sí, es una decisión que precisamente, Catherine, Cuéntanos cómo ella. Leía hace unos días y me parece muy oportuna, porque una de las cosas que más desacredita el ejercicio del misionero, del cristiano, es este tema de recibir ofrendas y que tú ni sabes cuántas son. Uno, por ejemplo, que si en un mismo oficio hay varias, vamos a decir, familias que han pedido que se le hagan oraciones especiales por la razón que sea, y cada una lleva una ofrenda, que usted como parroquia se quede con una de esas y las demás ofrendas pues la distribuya para que aporte en otras parroquias que tengan necesidades distintas o a los hogares de ancianos, lo que sea. Pero en el fondo, el mensaje, entiendo yo, que tiene esta decisión del Papa es evitar que esto se convierta en un modo de negocio, un modelo de negocio, porque hay religiones que han ido desacreditándose con este tema por el tema económico de recibir ofrendas y un 10%, y eso le quita valor al tema de la fe, a la potencia del tema de la fe, cuando la gente empieza a interpretar que la fe es un negocio. Entonces el negocio de la fe no puede prosperar, es una forma de poner un stop a esto, es lo que interpreta. El Papa, la gente a veces olvida que la Iglesia Católica, que está en el Estado Vaticano, es una teocracia, mucho más teocrática que Irán, dicho sea de paso, porque se fundamenta en Mateo 15, cuando nuestro Señor Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y en Mateo 16 dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates será desatado. Entonces la preeminencia del titular del papado, en este caso su santidad Francisco, es indiscutible. Y prácticamente puede hacer y deshacer hasta el momento que tenga conciencia, hacer absolutamente todo, puede atar y desatar, porque Jesucristo se lo ordenó. La pregunta es, esto que se está atando, desatando, ¿cómo quedará luego? Como señalábamos antes de ver el reportaje. Y bueno, esta no va a ser ni la primera ni la última vez que la Iglesia se confronta a sí misma, y por eso tiene 2000 años. Porque quizá en Vaticano II, con Juan XXIII, el movimiento telúrico que hubo dentro de la Iglesia, que incluso hasta cambiaron el altar, fue más fuerte que todo lo que está haciendo su santidad Francisco ahora. Pero la Iglesia, que es el cuerpo de la cabeza, que es Cristo, indudablemente que siempre encontrará la forma de adaptarse a los tiempos y de seguir llevando su labor misionera a su feligresía y de seguir llevando la buena nueva, no importa el tiempo, no importa el contexto, el idioma o las circunstancias. Bueno, con esto creo que podemos irnos a una pausa comercial. El Papa Francisco no ha... al menos lo que ha anunciado hasta ahora su oficina de prensa ante la Santa Sede es que hay algunas designaciones para actividades propias de la Semana Mayor, pero hay que esperar. El Papa ha sorprendido recientemente en distintas apariciones y hay que esperar conforme avance su salud. Se mueve en ocasiones
sin ayuda del oxígeno, con lo que hemos visto su reciente aparición, pero hay que esperar. Bueno, lo que se dice es eso. El Papa exhibe una notable mejoría, tanto en el aspecto de moverse como respiratorio, pero estar atento, ya veremos si puede físicamente participar en si podrá hacer el Urbi et Orbi, el Día de la Paz. Bueno, se la tiene. Pero antes de que concluyamos este bloque, Catherine, compañeros, solamente quería recomendarle prudencia a la gente que decida desplazarse a los distintos puntos del interior y que sigan las instrucciones de los organismos de socorro. Sabemos que el ánimo generalizado de la población no es ese, pero quienes ya tenían sus planes de trasladarse desde la ciudad a los pueblos del interior, háganlo con prudencia y reflexionar nunca está de más. Nos vamos a pausar así. Continuamos en Despierta con CDN en esta programación especial de Semana Santa, tiempo de recogimiento, de reflexión, de ayuno, de sacrificio. Vamos a conversar con Monseñor José Amable Durán Tineo, que es obispo auxiliar de Santo Domingo y viene a compartir sus reflexiones con nosotros en esta Semana Mayor. Buenos días. Bien, primeramente el saludo a cada uno de ustedes y el agradecimiento también por invitarme a esta participación en CDN, este canal tan visto, y el saludo a los que nos siguen a través de la pantalla, a través de los medios de comunicación. Gracias por invitarme a estar aquí en este día. Monseñor, vamos a comenzar con alguna reflexión suya a propósito de este contexto en que nos ha tocado la Semana Santa del 2025. Bueno, lo primero es que en la Semana Santa es justamente, tiene ese apellido de santa porque se celebra el acontecimiento central de la vida de fe, que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Toda la vida de Jesús fue una vida de misterio, pero el misterio de los misterios es justamente esto, o sea, su pasión, su muerte y su resurrección. De hecho, fue lo que más impactó a la comunidad cristiana, su muerte. Hasta el mismo centurión que estaba ahí al pie de la cruz, al ver la muerte de Jesús, porque mientras otros crucificados maldecían y decían improperios, porque era una costumbre de los romanos crucificar a las personas. No fue Jesús el primero en morir crucificado, sino que esa era la forma con que morían los criminales. De hecho, los dos ladrones que estaban ahí, pues murieron justamente por el crimen que habían cometido. Sin embargo, al ver la forma en que Jesús muere, perdonando, aclamando a Dios, dice el mismo centurión que realmente este hombre es hijo de Dios. Por supuesto que también él tendría alguna experiencia también, alguna emoción del Espíritu que nunca se queda, podemos decir, fuera en esos momentos para decir esa expresión, porque es una confesión de fe en el fondo. Y la fe es, en definitiva, un regalo del Espíritu, o sea, es el Espíritu el que mueve los corazones. Ya le había dicho Jesús a Pedro, ¿verdad? Eso no te lo ha revelado la carne cuando lo confesó como Mesías. Esa ha sido una gracia, una luz que tú has recibido de lo alto. Pero lo que vamos, lo primero que se escribe en los evangelios no es el nacimiento de Jesús, porque no fue lo más impactante, y además también esto se mantuvo en secreto. La Virgen era la única que sabía lo que había pasado allí, no comenzó a gritar, miren, mi hijo ese que va aquí caminando es el Hijo de Dios, sino que poco a poco los discípulos, viendo también sus palabras, sus milagros, fueron interpretando, fueron viendo en él al Mesías. Y el mismo Jesús también no dice abiertamente hasta el final que él es el Mesías, sino que va llevando a sus discípulos a que vayan interpretando su vida hasta que llega un momento que les pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Pero aquí ya al final sí dice, lo dice claramente, yo soy el enviado, soy el Hijo del Padre. Y ese fue el motivo prácticamente de la condena. Y luego también es el centro de toda la liturgia. En la liturgia lo que hacemos es actualizar ese misterio que se vivió ahí, y actualizar significa hacerlo presente nuevamente por la misma voluntad del Señor que ha dicho en la Eucaristía, que es el memorial de su pasión,
esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Monseñor, ¿cómo está invitando a la Arquidiócesis de Santo Domingo a conmemorar, a celebrar estos días de Semana Santa? ¿Cuál es el mensaje y cuáles son los esfuerzos que están haciendo en este sentido? Si nos puede abordar también parte de las actividades. Bueno, hay muchas experiencias, está la iniciativa de Yo Me Quedo, hay muchas parroquias que han entrado en esta dinámica de Yo Me Quedo, allí en la vicaría nuestra, en la parroquia Espíritu Santo. Bueno, antenoche estuve allí, y ahí pues teníamos actividades con los adultos, con los niños, con los adolescentes, llevando siempre el mensaje de fe. Pero sobre todo el tiempo más fuerte, ¿verdad?, este jueves a domingo, donde celebramos este trido pascual. Tenemos la misa crismal en la mañana, y aquí lo más importante son dos elementos. Primeramente, la bendición de los aceites que se usan durante todo el año para bautizar, para la confirmación, para la ordenación sacerdotal. Ahí hay tres tipos de aceite. Primeramente el óleo de los enfermos, ese se bendice. Está el óleo de los catecúmenos, que es el que se pone en el pecho de los que van a ser bautizados. Y el crisma, que ese tiene una nota más importante porque se consagra y se usa para consagrar. Por eso el bautismo, de hecho, es una consagración. El sacerdocio es una consagración. En esos sacramentos se utiliza el crisma porque tiene la virtualidad de consagrar. Y lo otro del Jueves Santo es la renovación de las promesas sacerdotales, porque todos los sacramentos prácticamente nacen de ese misterio. Por eso podríamos decir la sacralidad de esta semana, sobre todo para nosotros, los hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Ahí cada sacerdote renueva las promesas sacerdotales. También el Jueves Santo en la noche se celebra la Cena del Señor, es decir, la institución de la Santa Eucaristía. Ya el Viernes Santo, pues, los viacrucis y sobre todo la celebración de la Pasión, que tiene tres partes importantes. La primera es la liturgia de la palabra, después la lectura de la Pasión, el beso de la cruz y la oración también por todo el mundo. Ahí se reza incluso por los ateos, por los que no creen, porque Jesucristo no solamente muere por los que creen, muere por todos. Muere por todos. Por eso muere, ¿verdad?, perdonando en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el sábado, pues entonces la vigilia pascual, donde ya celebramos la resurrección de Jesús. Y toda la vigilia entonces es de una intensa oración. Se comienza con las lecturas del Antiguo Testamento porque hay una sola historia donde Jesucristo es el centro, comenzando con el misterio de la creación, que es un misterio, pero que va unido al misterio de la redención y de la resurrección de Jesucristo, donde todo cobra sentido. Padre, hoy jueves también Jesús lava los pies a sus discípulos. El Hijo de Dios, el hombre más poderoso, dio una lección de humildad a sus discípulos, el Maestro. ¿Qué lección de humildad tendrían que dar los hombres poderosos de este tiempo, de este país, a nosotros los ciudadanos, sus discípulos? Bueno, aquí hay una gran lección de humildad, como tú acabas de decir. El mismo Pedro, pues, se sorprende de esto, porque dice, ¿cómo tú, siendo el Maestro, siendo el Señor, te postras, te abajas? Ese era el oficio que hacían los esclavos. El esclavo, cuando llegaba el Señor a la casa, le lavaba los pies. Entonces era como el Señor hacerse esclavo. Y es también, podríamos decir, la gran lección para nosotros, para todos los que vamos, podríamos ir dirigiendo. No estamos sirviéndonos a nosotros mismos, no somos servidores de un pueblo, cada uno en la misión, en el servicio que presta la comunidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos el servicio de la palabra, el servicio de los sacramentos, el servicio también del gobierno de las diócesis, pero siempre también podríamos decir, hacerlo con humildad, sin prepotencia, no subiendo la voz, sino subiendo los argumentos. Y lo mismo también los que gobiernan las naciones. El que gobierna las naciones no puede sentirse por encima del que está abajo, del pequeño, ¿no? Todos tenemos un mismo valor a los ojos de Dios, todos tenemos la misma dignidad.
no hay nadie que esté por encima de nadie, sino que todos tenemos la misma dignidad a los ojos de Dios y por tanto esa es la gran verdad a la que debo pues obedecer, la que debo seguir. Padre, déjeme tratar de enlazar esta jornada, yo me quedo, con la libertad de la gente de hacer y desarrollar lo que cree. Por ejemplo, ¿qué usted le puede decir a la persona que no deseen quedarse? Y voy más lejos. Y cuando hablo de la libertad, el respeto a la creencia, a lo que usted piensa, existen los fanatismos, incluyendo religiosos, en estos tiempos. Las imposiciones. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué trato usted le da y qué mensaje usted le da a aquellas personas que no creen en lo que usted cree y que no están dispuestas, lo traigo ahora esta Semana Santa, en quedarse, en hacer lo que ustedes están sugiriendo? Bueno, lo primero es que la libertad es un derecho de toda persona. Es inherente a la dignidad humana y por tanto el que más respeta la libertad es Dios. Dios respeta nuestra libertad hasta lo último. Y la fe no es una imposición, es una proposición. Tú la propones y si tú crees que realmente llena tu vida, da sentido a tu vida, pues tú la sigues. Ahora sí, pedimos, ¿verdad?, la prudencia, que ya eso es una virtud humana, el ser prudente, el tener juicio, el ser también comedido en el uso de las cosas. Yo creo que eso es válido para todas personas, sobre todo en las vías de comunicación, el guardar la prudencia, el no excederse en bebidas alcohólicas. Y qué decir también en este tiempo en que estamos viviendo esta situación también que ha enlutecido a nuestro país, y yo creo que también ello es como una llamada a la reflexión, a mirar que la vida, yo no tengo el control de la vida, no, la vida, la muerte me puede llegar en cualquier momento, no tengo el control. Entonces es importante que reflexionemos en eso, que tengamos prudencia, que cuidemos a los que andan con nosotros y también al que viene, al que también camina en la vía, que va también a hacer trabajo o va a divertirse, a lo que sea, cuidar del otro. Y yo creo que esas son cosas humanas que no tienen que ver tanto, bueno, tienen que ver con la fe, porque en definitiva todo bien, nosotros entendemos que viene de Dios, aunque uno lo ignore, pero si usted no cree en Dios, por lo menos pues tenga esa podríamos decir, coherencia en su actuar, cuidando la propia humanidad. Monseñor, el Jueves Santo hay varios momentos puntuales, según se leen los textos bíblicos, además del lavado de los pies, la última cena, que fue bastante simbólica y todo lo que allí ocurre, pero también cuando Jesús se retira al huerto de Getsemaní a orar. Algunos textos relatan que sudó sangre. Me gustaría como conocer la reflexión, su reflexión, que la pueda compartir con nosotros sobre ese momento, que eso representaba. Él sabía que estaba llegando el momento, la hora, que tanto ya había anunciado a sus seguidores. Lo primero es que Jesús fue realmente hombre, fue humano. Y como humano experimentó todo lo que nosotros también experimentamos. De lo contrario, no sería como un testimonio para nosotros. Por eso dice la palabra también que fue en todo igual a nosotros, menos en el pecado, porque el pecado no cabe en Dios, pero después todo lo humano, Él lo asume. Y en ese sentido también es un paradigma para nosotros. No tengo muchos conocimientos de esto, pero sí he leído que en un momento de angustia, de desesperación, no de separación, pero sí de una angustia muy fuerte, la persona puede como sudar sangre, también como somatizar tanto esa experiencia que le impacta, que puede llegar a esa realidad. Entonces, pues, yo creo que desde ese punto de vista también se entiende esa situación de Jesús, que ahí está diciendo, y lo está diciendo de corazón, no es una pantalla, no es un teatro, es algo horrible, y sabe lo que le viene encima. O sea,
Lo que Jesús vivió en esa pasión nosotros ni nos lo imaginamos, de difamación, de desprecio, de traición, de abandono, de golpes, de ultrajes. O sea, fue un sufrimiento no solamente físico, espiritual, tremendo. Y por eso dice en ese momento, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, aparta de mí esta copa, más dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, el sufrimiento de Jesucristo en la cruz fue ciertamente atroz. Incluso a los mismos criminales de ese tiempo no se le trataba así, porque para un judío decir que, usted decir o yo decir que soy hijo de Dios, esa era la blasfemia más grande que se podía decir. Y es verdad, eso con la mente no se entiende. Ese es el choque, podríamos decir, la piedra de tropiezo para nosotros es entender que Dios se ha hecho hombre, Monseñor, con todas sus consecuencias. Monseñor, la ciudad de Santo Domingo y el país en general siguen manteniendo un luto, un duelo por la pérdida de más de 230 almas en los últimos días en la ciudad capital. Me gustaría saber cómo ha vivido la Iglesia esta terrible situación, la cercanía con las familias y el mensaje que se tiene también para los deudos, porque lo hemos visto durante estos días, todo el mundo tiene a alguien, conoce a alguien, y es bueno que usted nos ayude a comprender cómo también ustedes lo han vivido y cuál es el mensaje para ellos. Sí, ha sido una experiencia muy dolorosa, o sea, ha habido sacerdotes también que han tenido así la experiencia de consolar a las familias. Vimos también al señor cardenal, yo creo que fue un gesto también muy bonito de verlo allí en la escena también de donde pasó, podríamos decir, esta situación tan dolorosa, tan triste. Hemos, en todas las comunidades, hemos estado orando intensamente por eso. De hecho, pues, junto al señor arzobispo, pues, ofrecimos una Eucaristía aquí en la parroquia Jesús Maestro. El lunes santo también se celebró una Eucaristía por todas las víctimas en todas las parroquias, convocada también por nuestro arzobispo, el señor Francisco Soria. Ha habido esa solidaridad desde el Papa, desde el Nuncio, desde la conferencia episcopal, otras conferencias también de Centroamérica han expresado, podríamos decir, esta solidaridad en el dolor y el acompañamiento con las víctimas. Muchos católicos también se hicieron presentes donando sangre en los centros que se dispuso para esa realidad. Y también se llamó desde la conferencia a eso, a que los católicos pues también nos hiciéramos presentes con nuestro aporte cada uno, con lo que pueda hacer y dar. Monseñor, la Semana Santa es un periodo de reflexión, de constricción, pero se ha convertido dentro del ambiente de la secularidad de la sociedad también en un espacio de ocio, de diversión y de disfrute. Pero las personas que salen de la ciudad se está vaciando, las personas que están saliendo de la ciudad que no pueden ir a la iglesia, ¿cómo se llevan a la iglesia consigo, al lugar a donde están? Bueno, gracias a la magia de la comunicación, pues donde quiera que vamos, tenemos la oportunidad de participar a un nivel o a otro de la Semana Santa. Este mismo programa yo sé que mucha gente pues lo va a escuchar y va a prestar atención y va a sacar también sus conclusiones, porque siempre la palabra no nos deja indiferentes, la palabra nos cuestiona, la palabra nos informa y la palabra nos forma. Y los medios de comunicación tienen esa virtualidad de llegar a todos los espacios y qué sé yo, cada uno también desde su interior, porque tenemos una gracia de Dios que se llama conciencia. Y yo creo que toda persona también desde ahí, desde su propia experiencia, pues eleva su oración a Dios, a su modo, lo que sea, y simplemente pues invitar a eso, a que así sea, podríamos decir de manera personal, pues tengamos presente a Dios, que no nos hace daño, nos hace mucho bien. Yo voy por la misma línea de Catherine, ella habla de los deudos. Usted decía que hay algo que no controlamos, que es la muerte, y que el único que resucitó entre los muertos fue Jesús. Esas personas que han perdido a un ser querido, desde el punto de vista de la psiquiatría, la psicología, en estos días hemos estado manejando el trauma.
Pero ese mensaje que usted puede darle a esa gente que tiene ese vacío existencial ahora. Ante la muerte a veces uno se queda sin palabras porque es un misterio. Y ya decía Gabriel Marcel que la diferencia entre misterio y problema es que el problema está fuera de mí. El problema es objetivable, pero el misterio me envuelve. Y por eso pues uno a veces no se queda sin palabras ante la muerte, solo nos queda como la esperanza. La esperanza, y la esperanza es justamente el mismo Señor que también murió. Y murió en una situación muy difícil también, diciendo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es posible que el grito también, o es posible que el grito de nuestras familias y sobre todo de las personas que están viviendo en carne propia ahora mismo sea ese grito también. Pues ahí encuentran en Jesús esa misma voz, o sea, esa solidaridad de Jesús con todo el sufrimiento humano y que nos dice también, miren, el sufrimiento no va a quedar ahí. O sea, no tiene la última palabra. Eso sería absurdo. Por eso para mí lo más absurdo que hay es no creer. Es no creer porque la vida, lo que reina es la luz, es lo positivo. No es la oscuridad, no es la muerte. Eso sería un sinsentido total. Esta misma vida quedaría trunca. Entonces, ¿para qué la existencia? Por eso uno debería hacerse esta pregunta. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el destino? ¿Hacia dónde camino? Tiene un sentido la vida, que va más allá de la vida presente. Entonces, Jesús nos abre esa puerta también, además del dolor y del sufrimiento y de la cruz y de la experiencia de la muerte, Jesús nos abre la esperanza a la resurrección. Y yo creo que aquí también vemos esperanza de resurrección, porque somos testigos de milagros, verdaderos milagros, curaciones de personas que, enfermedades que no son curables a nivel natural, y los mismos médicos se quedan con la boca abierta. Y voy a poner el ejemplo de mi madre. Mi madre una vez pues tenía una vena tapada y en unas oraciones carismáticas, en unas comunidades, de las comunidades en las que estuve en Santiago, ahí el Señor se bañó en sudor, casi se desmaya, y ya el médico le había dicho que esa vena estaba tapada. Sin embargo, cuando fue al otro día después de esa oración y se hizo el análisis, se hizo el examen, el médico le preguntó que qué había pasado ahí. Ella lo que le dijo fue, ¿usted cree en Dios? Y él le dijo, bueno, que le acabara de decir lo que pasaba. Y ella le dijo, pues mire, anoche el Señor me curó. Anoche el Señor me sanó. Entonces, son como las muestras de que la vida está en las manos de Dios y de lo que es imposible para nosotros, es totalmente posible para Él. Monseñor, hay algunas actividades propias de la iglesia. Por ejemplo, ¿en qué momento la gente puede ir? ¿Cuál es el día para el tema del agua bendita? Hay quienes me han preguntado sobre eso. Y digo, bueno, vamos a que el Monseñor lo anuncie por aquí. Bien, voy a decir algo antes de eso. Hay, como decía, sobre todo desde el jueves hasta el sábado, hay muchas experiencias. Está la Cena del Señor, luego las comunidades se quedan en oración, en los llamados monumentos, que son esos lugares donde se prepara para reservar el Santísimo de ese día, y se ponen flores muy bonitas, se arregla con velas también, se acompaña en la oración. Hay la tradición ahora de visitar 7 templos, que eso es muy importante también, sobre todo el Viernes Santo. Está lo del Sermón de las 7 Palabras, está luego la celebración de la Pasión, y luego en la noche, el sábado, pues ahí la celebración de la vigilia, es ahí donde se bendice el agua, porque renovamos también el sacramento fundamental de la fe, que es el bautismo. El bautismo. Por eso decía que todos los sacramentos y nuestra vida de fe, pues el corazón es justamente el misterio pascual de Cristo. Monseñor, la Iglesia Católica este año además ha estado rezando de manera insistente y ha invitado a toda la comunidad a orar por la salud del Papa Francisco. Hemos visto algunas mejorías, incluso le hemos visto abrazar a algunos fieles que se acercan en ese peregrinaje quizás a
San Pedro. ¿Cuál es su perspectiva sobre la salud del Papa y quizás esa reflexión interna de la Iglesia que también está cuestionándose sobre tiempos, sobre momentos, que esto ya también tiene un poco más de la organización per se? Bueno, yo creo primeramente que la recuperación de él ha sido fruto de un milagro, ciertamente, por su edad, por la complicación en la que vivió. De hecho, el médico pues habló de 2 momentos muy críticos de él, y yo creo en el poder de la oración. Cuando todo un pueblo se une orando por una realidad, bueno es Dios para conceder, ¿verdad?, esa gracia. Ahora parece que, bueno, su recuperación va a ser muy lenta, como hemos visto, no ha tenido no se ha expuesto mucho al público, por eso mismo, porque sigue afectado la respiración. Y nada, seguimos esperando que se pueda restablecer totalmente, seguimos orando por él, no solamente por su salud física, sino también por el peso espiritual que lleva, porque ese puesto no es fácil, por todas las críticas, y hay mucha gente que le ama, pero también hay mucha gente que tiene muchos detractores también, o sea que... Y todo eso, de una u otra manera, te influye, lo sabemos. En su caso, ¿usted está satisfecho con la misión del Papa Francisco? Yo estoy muy contento con el Santo Padre, el Papa Francisco. Creo que es el Papa de este tiempo. Y lo podemos ver en sus escritos. Primeramente, en esa encíclica Evangelii Gaudium, que es sobre todo mirarnos nosotros como iglesia, como misioneros, de anunciar con gozo el Evangelio. Pero también la Laudato Si sobre la realidad ambiental. Para nadie es un secreto que hoy el problema ambiental es un problema serio. La Iglesia no camina de espalda al mundo, sino que analiza los problemas y desde la fe trata de dar una respuesta, de aportar también en ese sentido, ¿verdad? Y la otra encíclica, Fratelli Tutti, todos somos hermanos. En este mundo tan individualista, donde cada uno piensa en sí mismo, donde hemos renunciado como al hecho de ser persona, porque se ha puesto el individuo como... se ha subrayado esa dimensión del hombre, el individuo, dejando de lado el concepto de persona, que es el de relación. Y eso lo vemos constantemente en todas las relaciones a nivel económico, esa competencia feroz, desleal, donde tampoco no me importa desbaratar el medio ambiente con tal de ganar dinero, de ganar... lo vemos también en las relaciones de pareja. A veces lo que hay es una prostitución acordada, donde yo me aprovecho de ti por este lado y tú te aprovechas de mí por el otro. Pero no hay un amor verdadero, o sea... Entonces, ante esa situación, Fratelli Tutti, además también con todo el problema de las religiones, que no estamos para pelear, que estamos llamados a ser hermanos, y que esa dimensión comunitaria no es un invento del Papa ni de la Iglesia, es que somos seres comunitarios. Por eso nadie nace solo, nacemos en una familia. Tenemos parte del otro a nivel genético, incluso con todos los experimentos que hay. El otro está ahí siempre presente. No aprendo a hablar solo, es el otro que me enseña a hablar. No aprendo ni siquiera a amar solo, porque se necesita otro para yo también, no solamente entenderme como persona, sino también para relacionarme en el amor. Entonces, ante ese individualismo rampante que vive el mundo hoy y que lleva a las guerras, a las divisiones, a todo ese tipo de cosas, el Fratelli Tutti es una respuesta también ante esa realidad. Gracias, Padre. Le deseamos que esta Semana Santa, pues bueno, sea de acercamiento también para los miembros de la Iglesia, que nos haya acompañado acá en CDN Canal 37. Es un privilegio porque sabemos que ustedes están inmersos en estas jornadas de organización, ¿cierto, Yanessi? Sí, así es. Muchísimas gracias a Monseñor José Amable Durán Tireo, obispo auxiliar de Santo Domingo, que nos ha acompañado hoy en este jueves. Gracias. Gracias, Padre. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Padre. Échanos la bendición. Con gusto. Les invito a que nos pongamos hoy. Nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí sentados. Aquí sentados. Bien, pues vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, Dios de la vida, por este momento que nos das. Gracias porque tú nos amas desde antes de que naciéramos. Así nos lo revela en tu palabra. Y cuidas y proteges a cada uno.
Bendice a estos hermanos, bendice a su familia, protégelos de todo peligro de alma y de cuerpo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Que esta bendición además se extienda a la audiencia y al equipo técnico. Vámonos a pausa, venimos.